Hola, condiscípulos. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la Biblia es un bestseller, que se vendieron 5.000 millones de copias? Bueno, también es un long seller, un libro que ha tenido, tiene y seguramente va a tener vigencia en el futuro. Bueno, vamos a seguir eh, con el estudio de los libros y de las épocas en las que se escribieron. Eh, es importante ubicarnos en el tiempo histórico de cada libro. Y por ahí hay algunos periodos que se superponen, así que vamos a estudiar los que nos quedaron de la clase anterior, que fueron Sofonías, Jeremías, Lamentaciones y Abdías, y vamos a seguir con el periodo del templo de Zorobabel después de la destrucción del primer templo. Muy bien, Sofonías. ¿Quién era Sofonías? Era un profeta del reino de Judá. Recuerden que el reino de Israel desapareció de la historia en el 722 a.C. a manos de los asirios. Entonces ahora lo único que nos queda estudiar es el reino del sur, Judá. Eh, Uno de los discursos más recurrentes de los profetas son tres conceptos que son básicos, que son el remanente fiel. Lo vamos a anotar porque es muy importante. El remanente fiel, el día del Señor y la restauración. ¿A qué se refieren estos conceptos? El remanente fiel es un grupo de personas que siempre se han mantenido fieles a Dios. Vamos a poner algunos ejemplos. En la época del Éxodo, de toda la generación que salieron de Egipto, los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Ellos eran el remanente fiel. En la época del exilio, esta época a la que estamos por entrar acá en el periodo del templo de Zorobabel, estuvieron en el exilio los integrantes del pueblo de Israel, estuvieron 70 años. De esos 70 años, algunos regresaron, entre ellos Ageo, que nosotros sepamos, eh, regresaron a reedificar los muros, la ciudad de Jerusalén, el templo, el culto, el entretejido social, y a eso nosotros los consideramos el remanente fiel, ¿no? Porque no se quedaron en Babilonia como los otros, hablando en arameo, que era la lengua del destructor de la ciudad de Nabucodonosor, sino que volvieron a recuperar sus instituciones religiosas, culturales, a edificar la ciudad. Eso eran los remanentes fieles. Ahora, ¿quiénes, en la época de Jesús, quiénes fueron los remanentes fieles? Fueron los que creyeron que Él era el Mesías, los discípulos, ¿no? Los futuros apóstoles, los judíos que creyeron, ¿no? María, Marta, Lázaro, los 120 que estaban en el aposento alto cuando en Sucot, en Pentecostés, vino el advenimiento del Espíritu Santo. Todos esos eran el remanente fiel. ¿Y ahora quiénes son el remanente fiel? Por supuesto estamos hablando de Israel, ¿no? El remanente fiel ahora son todos los judíos que creen en Jesús como el Mesías. Y nosotros también tenemos el honor de ser considerados, aunque somos el olivo insertado, somos considerados también por las Escrituras el remanente fiel. El día del Señor, el día del Señor es un día de castigo, ¿no? De destrucción de las antiguas estructuras. Era inminente acá la destrucción de Jerusalén, del templo, de la sociedad judía o israelita en su tiempo. Entonces eso es lo que predicaba también Sofonías, un momento de máximo dolor, de luto profundo. Entonces el día del Señor se refiere a eso.
en el momento actual del profeta Sofonías y de otros profetas anteriores que venían anunciando este momento, ¿no? Y después el mensaje también incluía la restauración de su pueblo, Israel, ¿no? Se empezó a hacer cuando volvieron del exilio, cuando ellos restauraron el culto, empezaron a obedecer a las leyes que Dios le había dado, y después va a pasar en el futuro que Israel va a ser de nuevo restaurado por Dios y van a reconocer al Mesías, que el profeta Zacarías dice que todo Israel va a doblar sus rodillas y van a ver a aquel a quien traspasaron, ¿no? Hablando de Dios y de el Mesías como Dios. Ya lo vamos a ir estudiando eso también. Entonces, si nosotros pudiéramos decir algo de Sofonías, es que él plantea esos tres conceptos en su libro y que él está, podemos decir, denunciando esta corrupción política, religiosa y social y económica que había en su época y que él era contemporáneo con Jeremías. Eh, Jeremías era de la casta sacerdotal, él era un sacerdote, hijo de Hilcías, que era un sacerdote que servía en el templo. ¿Y Jeremías qué hizo? Su mensaje profético se refería siempre a, a la preservación del reino de Judá. Y los reyes contemporáneos a él no lo entendieron, y cuando Sedequías, el último rey de Judá, se alía con Necao, que era el faraón de Egipto, en contra de Babilonia, que era un imperio que ya estaba varios años surgiendo y afirmándose en la región. Cuando surge esta alianza, Nabucodonosor, que ya tenía a Judá como parte de sus provincias imperiales, viene y ante esa rebelión, digamos, de Sedequías, viene y destruye el templo, destruye Jerusalén y produce la tercera oleada de cautivos a Babilonia. Los que habían ido en la primera persecución, digamos, eran Ezequiel y Daniel, estos profetas que profetizan en esta época, ¿no? De la primera parte de lo que se llamó el cautiverio. Bueno, Jeremías escribe en Jerusalén, porque él, cuando Jerusalén es destruida, Nabucodonosor reconoce la labor profética de Jeremías de no alentar esa traición que estaba urdiendo Sedequías con Necao, sino que él se opone totalmente porque Dios no quería esa alianza. Entonces Nabucodonosor reconoce a Jeremías como un aliado político. Y en este sentido, cuando destruye Jerusalén, el, Nabucodonosor le propone a través de sus generales que Jeremías hiciera lo que él quisiera, si se quería quedar en Jerusalén, si se quería ir con los cautivos a Babilonia, donde él quisiera ir, iba a ir. Entonces Jeremías decide irse a Egipto, seguramente a Elefantina. ¿Se acuerda que hablamos? Elefantina era una colonia judía al norte de Egipto, y ahí fue a estar solidariamente acompañando a los desterrados que se habían salvado de la destrucción de Jerusalén. Jeremías escribe un libro que se llama Lamentaciones, que es un libro tristísimo, tal vez el más triste de toda la escritura, ¿no? Porque él ahí escribe una elegía
por la destrucción de Jerusalén. Y por la destrucción de Jerusalén él toma no solamente la ciudad, porque eran piedras y era algo reconstruible, sino porque Israel haya dejado a Dios la ley, haya desobedecido, haya sido idólatra en su corazón. Y, el versículo yo creo que resume el mensaje de Jeremías, es en Jeremías 31-33, cuando él escribe y dice que Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, que ya había desaparecido hacía como 200 años, y con la casa de Judá. Esto nos habla de dos cosas. Primero, que él nunca olvida a su pueblo, ¿no? Y que lo tenía en cuenta, y lo tenía bien identificado a quienes eran los israelitas que estaban en esa dispersión que produjeron los asirios. Y por otro lado, se ve, por ejemplo, les doy un dato, en el lugar santo siempre había, incluso después en la época de Jesús, los 12 panes de la proposición. En la mesa de los panes de proposición no se ponían dos o tres que hubiera significado Judá, Simeón y Benjamín, que eran las tribus del sur, que quedaron formando el reino de Judá, sino que ponían todos los otros para representar la unidad del pueblo de Dios, ¿no? Hermoso. Bueno, entonces Lamentaciones es una elegía que llora en la destrucción de Jerusalén, la destrucción de cosas que él amaba y respetaba. El libro de Abdías es un libro, el más corto del Antiguo Testamento, que tiene 21 versículos, en contraposición de Salmos, que es el libro más largo porque tiene 150 capítulos. Bueno, Abdías tiene solamente 21 versículos y narra una profecía de destrucción sobre Edom. Edom era el país donde vivían los descendientes de Saúl. Edom quiere decir rojo, ¿no? Y eran todos cañadones, y lo que plantea Abdías era que Edom se creía seguro porque habitaba en cuevas, en las piedras, en los desfiladeros, pero ellos habían hecho una muy grande traición, porque Esaú, recuerdan, que era el hermano mellizo de Jacob. Entonces él estaba unido de sangre al pueblo de Israel, al reino de Judá. ¿Y qué hicieron los edomitas? Cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén, ellos ayudaron a la destrucción. A los que se iban escapando, ¿no? A los fugitivos, los edomitas los agarraban y los entregaban al ejército de Nabucodonosor. Esa traición es lo que narra el libro de Abdías, junto con la destrucción de Edom, que nunca fue una nación importante. Así que, bueno, un abrazo enorme, bendiciones y un abrazo desde Córdoba.